El 6 de abril último, en el Perú, la Corte Suprema puso fin a una discusión jurídica muy importante. Ella giró alrededor de un decreto supremo que modificó una ley. La ley en cuestión es la ley 29245 que reguló la tercerización de servicios en el Perú. De acuerdo con esta ley, la tercerización implicaba la posibilidad de que una empresa pudiera encargar a otra la ejecución y el manejo de cualquier etapa de su proceso productivo, siempre que la empresa que se encargara de esa tercerización, de ese sistema de outsourcing, la asumiera con sus propios recursos, con plena autonomía y esencialmente sin afectar los derechos de los trabajadores. De hecho, la ley 29245 estableció que los trabajadores, frente a una eventual violación de sus derechos, podían acudir a la justicia o a la inspección del trabajo para hacer valer sus derechos y que estos finalmente se respeten. Y es así que desde el año 2008, que es el año en el que se dictó esta ley, la tercerización se reguló sin mayores inconvenientes y formó parte del sistema de trabajo, digamos, y de actividad empresarial en nuestro país. Sin embargo, en el año 2022, en febrero, el Ministerio de Trabajo, en el contexto de una conversación entre trabajadores y empleadores y el propio Estado, de manera unilateral y sin haberlo previamente coordinado, emitió un decreto supremo en el que estableció una prohibición que no estaba contenida en la ley. Y allí surgió el conflicto. Es decir, ese decreto supremo señaló que quedaba prohibida la tercerización de las actividades nucleares de la empresa. Es decir, si una empresa tenía una actividad a la que se dedicaba como parte de su objeto social, tal actividad, la actividad core, no podía ser tercerizada, no podía ser trasladada a una empresa tercera que ejecutara dichas labores. Esa prohibición, tal y como estaba planteada en la ley, en el decreto supremo, no estaba contemplada en la ley. Y eso suscitó una tremenda discusión porque el Ministerio de Trabajo explicó que dictaba esa norma para evitar fraudes, pero nunca señaló cuáles eran los fundamentos que justificaban que una prohibición como esa pudiera ponerle fin a los supuestos de fraude que se presentaban finalmente en la tercerización de servicios. Y esto generó que se planteara contra la norma un número enorme de procesos judiciales y administrativos. De hecho, se plantearon más de 500 demandas de amparo discutiendo la constitucionalidad de la norma, de modo que una vez que ésta se acogiera, se liberara de los efectos de la norma a las empresas que planteaban estas 500 demandas. Por otro lado, se plantearon 500 denuncias administrativas que buscaban que se determinara y se declarara la ilegalidad de la norma con efectos generales. Y finalmente se plantearon 8 acciones populares, unos procesos constitucionales concentrados, a fin de que se declarara tanto la ilegalidad como la inconstitucionalidad de ese decreto supremo. Los 3 tipos de procesos que se plantearon dan cuenta de la enorme importancia y la trascendencia de esta discusión, que es una discusión que no tuvo precedentes. A nuestra firma y a mí en particular nos tocó la responsabilidad de participar en el diseño de esta estrategia y participar también en la defensa de estos casos, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito administrativo, como en el de las acciones populares. Los 3 frentes tuvieron resultados distintos, pero el más importante de todos, el de las acciones populares, fue resuelto justamente el 6 de abril por la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que estableció fue que el decreto supremo era inconstitucional e ilegal, porque violaba el principio de jerarquía normativa, es decir, ratificó aquello que dije al principio. No es posible modificar una ley mediante un decreto supremo. Y en este caso concreto, lo que dijo la Corte Suprema fue que el decreto supremo 001, que es el que emitió el Ministerio de Trabajo, modificó de manera directa la ley porque estableció una prohibición allí donde ésta no la había previsto.
Esta sentencia es muy importante porque pone fin a esta discusión, que es una discusión de más de 4 años y que, como dije, involucró cientos de procesos administrativos y judiciales. El efecto de esta decisión de la Corte Suprema es la eliminación completa del decreto supremo y con ello la restitución del régimen que había establecido la ley 29245. Es decir, en el Perú, hoy día, es perfectamente posible la tercerización de cualquier etapa del proceso productivo siempre que se haga con una empresa autónoma que cumpla los requisitos previstos en la ley y sobre todo se respeten los derechos de los trabajadores.